5:35, estamos de regreso. Muchísimas gracias, María Esther. ¿Por qué nunca me queda bien los tamales de dulce? No se me esponjan. ¿Cuánto le pongo de azúcar? ¿Le debo de poner fresa natural o piña? La piña la tienes que cocer, tienes que hacer un almíbar y licuar la piña o poner la piña en almíbar. Tiene que estar cocida, no la puedes poner cruda, primero. Y segundo, el batido es aquí el meollo del asunto. Si tú pones el batido, que batas tu manteca que esponje perfectamente bien, tu mantequilla o lo que utilices de grasa, y luego la masa, ya sea que sea harina de maíz y la hidrates bien, la revuelves con la manteca, o bien la masa que compramos en el molino, y que tengas una masa esponjadita, suavecita, que la vayas añadiendo de a poco, para que no mates y no bajes tampoco lo que ya lograste en el esponjado de tu batido de manteca, te van a quedar muy bien los tamales. ¿Y cuánto de azúcar? Acuérdense que ayer les decía y toda la semana he repetido, que cuando uno prueba la masa de tamal cruda, debe estar ligeramente pasada, ya sea de sal o de azúcar, porque en la cocción se va a bajar un poquito. No que te den en cara de lo dulce, simple y sencillamente que en tu paladar sí notes ese dulzor, que no digas, pues no me sabía nada, no, que sí digas, sí está dulcecito. ¿Cuánto? Por ejemplo, si tú vas a poner 1 kilo de masa, 1 taza de azúcar estaría perfecto. Si le vas a añadir piña en almíbar, entonces ya creo que quedaría bastante bien. Le puedes poner fresa natural, sí, machacada, y a lo mejor si la pones macerada en azúcar, es una especie como, entre comillas, cocción. Ahorita le preguntamos a nuestro chef invitado y él nos va a sacar del apuro. Sandra de Austin, hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué es el azúcar moscabado? También ahorita te resolvemos tu pregunta. Y Peti, qué linda Peti, siempre nos escucha, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a presentarlo, dejé respirar porque venía aquí con este trafical que tenemos por la vía de Chapultepec. Bueno, pues le damos la bienvenida a mi maestro, que yo admiro y quiero muchísimo, nuestro chef Federico Urueta, un colaborador muy querido de nuestro programa. Fede, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de México y de todos el mundo que de Estados Unidos y de todo el mundo, sí, fíjate que sí, de todo el mundo. Pero sí, bueno, acá les corría llegando con no te todo preocupes. el apuro del mundo, pero bueno, acá estoy para platicar un poco con ustedes, para que nos hagan preguntas y bueno, estar a su disposición, ¿no? Para lo que se les ocurra. Fíjate que, bueno, ya te hemos platicado porque ahora ya con tanto tiempo que tienes en México, ya sabes que los mexicanos somos muy pachangueros y que el 2 de febrero festejamos el Día de la Candelaria. Me encanta, me encantan los tamales, me fascinan los tamales. Y los tamales, yo te pregunto, ¿en Argentina se comen los tamales como en otros países de Latinoamérica? Sí, es un tipo de preparación que por ahí se da en toda América que tiene, digamos, la influencia del maíz, ¿no? Sí. Con sus características de cada región, sí, porque yo he comido tamales, bueno, en Argentina se comen, en Chile también he comido tamales. Colombia. En Colombia también, bueno, no tengo la suerte de conocer Colombia, pero creo que también hay. Sí. Con sus características similares. Te soy sincero, en Argentina, donde yo soy, no hay tantos tamales como acá. O sea, son muy propios de una región, sobre todo la región del norte de mi país. Son similares, no iguales, son bastante parecidos, también envueltos en la hoja del elote o del vástago. Allá se utiliza, en vez de la hoja seca, se utiliza la hoja verde para armarlo. Aquí de los dos, ¿eh? Sí, la hoja, digamos, como natural, ¿no? Sí. También, bueno, acá hay tamales que están en plátano, envuelta en la hoja de plátano. Aquí hay de acelga, de hoja santa, fascinante, de vástago, de hoja seca, de hoja verde, también de la hoja de la milpa. Las corundas michoacanas, ¿nunca las has probado? No, esas todavía no. De la hoja de la milpa, también o sea, todo se utiliza. No, buenísimo, realmente buenísimo. La variedad de tamales que hay acá en México es increíble. Realmente me encantan. Yo como tamales, siempre me regalan, como todos mis alumnos que siempre son tan buenos acá y nos regalan cosas, me traen tamales así porque saben que me gustan mucho y realmente es maravilloso, ¿no? El tema de los tamales no es una cosa muy difícil de hacer, realmente los ingredientes son sencillos, relativamente sencillos. Acá que tienen la suerte de tener la masa ya del maíz nixtamalizada, digamos, tiene su trabajito de emulsionar la manteca y todas las cosas esas, el trabajo que le hacen acá, ¿no? Pero realmente son deliciosos, fantástico, y como tamales siempre porque me encantan los tamales. Ahora,
Nos han pedido durante toda la semana tamales, Sí. y nosotros dedicamos, Fede, te lo comentaba el miércoles en las clases, el lunes para tamales salados, martes para tamales Sí. dulces, el miércoles dimos tamales de especialidad en lo que es por regiones. Ujú. Alcanzamos a dar, bueno, un oaxaqueño, un michoacano, que es las corundas precisamente, y porque son tamales que se hacen muy diferentes al típico tamal alargadito y Sí. demás, siendo igual de masa con algún relleno o sin él, tienen diferente forma, y entonces Sí. la gente también los aprecia de diferente manera en boca. Claro. Ahora, el elote, cuando molemos el elote Sí. y hacemos esta mezcla con leche, con nata, con Ujú. crema, con mantequilla, quedan unos tamales tan finos al paladar. Sí. Por ejemplo, en Michoacán le llaman uchepos, que tú los has probado. Ajá. En Argentina hacen algo parecido, porque comentábamos los dos, la humita. ¿Qué es la Sí. humita? Para que nos quites ese... Bueno, ahí yo vamos. decía, porque, perdón, Sí. he oído a Dolly Irigoyen, Sí. o Irigoyen, depende, Irigoyen. que dice ella que humita es el elote amarillo. Entonces uno se queda No. de televidente con la idea de que en Argentina humita le llaman al elote. Entonces, Sí. a ver, sácanos de la duda. No, humita en realidad es una preparación que vamos a llamarle que es como un guiso o una sopa, ¿sí? Más bien tirando guiso porque es más espesito, de elote, ¿sí? En mi país se llama choclo, ¿sí? No, Choclo. no le llamamos elote, le llamamos choclo. Y sí, el elote, digamos, es distinto. Allá, elote blanco como el de acá, más que en lata, por ahí algo así. Pero allá el grano es amarillo, ¿sí? Es como el Como el maíz elote dulce de acá. ajá, de Estados Unidos. ¿sí? No tan dulce como me ha tocado probar el elote acá, el amarillo es como más dulzón, ¿sí? Ok. Allá el elote es amarillo. Y la humita en realidad es un preparado, ¿sí? Es una preparación que se hace como un guisado del choclo, vayamos a hablarlo así. Choclo que se raya, ¿sí? No se licúa ni se raya con el rallador, ¿sí? Ok. Y eso se hace como un guiso con calabaza de Castilla, que es lo que va a hacer que se espese, ¿sí? Eso. La calabaza de Castilla también, bueno, se hace como un salteado de cebolla, jitomate, se hace como un sofrito, que por ahí se le dice, y se le agrega el zapallo, la calabaza y leche, ¿sí? Y eso se deja que se cocine, que se cocine, que se cocine, que se vaya espesando por la misma calabaza, que se vaya concentrando, que se vaya evaporando el agua de todos estos vegetales, y se hace como una preparación específica que nosotros los comemos. La humita los comemos al plato, ¿sí? Como un plato, como un guiso, así que se le pone queso, un queso blando, Sí. ¿sí? Queso, o también la humita se la prepara como nosotros le llamamos humita en chala, ¿sí? La chala es la hoja del elote, ¿sí? Igual que si fuese un tamal, ¿sí? Pero está relleno de la humita, ¿sí? Oh. Eso, humita en chala se llama, y es parecido, vendríamos, si le pudiéramos decir, es una variedad de tamal, como una variedad de tamal, pero la humita se rellena en la hoja del elote verde, ¿sí? Y se cocinan al vapor. Ya la humita cocina, en realidad es para calentarlo. Es delicioso. En la hoja realmente, no por algo, claro, no por algo la envuelven en la hoja. O sea, la hoja le va a aportar mucho sabor a las preparaciones que envolvamos en ella. Y es una variedad. Entonces la humita es más bien un preparado. Y si yo voy a comer una empanada de humita por ahí que les puede escuchar familiar a la gente, le puede sonar familiar a la gente, la empanada de humita tendría que ser una empanada rellena de ese como guisado. Entonces, decirlo. al decir humita, es el casorio del choclo con la calabaza de Castilla. Calabaza Castilla, cebolla, tomate que puede tener, que se cocina lentamente en una olla a fuego bajo con leche, ¿sí? Ok. Hasta que se espese. Ok. Y entonces, en una preparación para hacer, por ejemplo, Sí. yo aquí traigo, a ver, tú me dices Sí. si ustedes lo hacen parecido. Nosotros, por ejemplo, aquí va una receta de uchepos. Serían 5 tazas de granos de elote Ujú, que vamos a licuar con 1/4 de taza de leche. sí. Le ponemos 1 cucharada de azúcar, Ujú, 2 cucharadas de mantequilla derretida, ujú, 2 cucharadas de nata o de crema Sí. buena, y media cucharadita de sal. Aquí es obvio que no lleva polvo para hornear, pero si ustedes quieren pueden ponerle para que les quede más bofito, una media cucharadita, y licuan todo perfectamente bien. Este preparado de las 5 tazas de grano de elote tierno, por supuesto, de el 1/4 de taza de leche, de la cucharada de azúcar, de las 2 cucharadas de mantequilla derretida, de las 2 cucharadas de nata o de crema y de la media cucharadita de sal, esto licuado que vamos a
a tener, bueno, pues esta masa tersa, homogénea, se pone en las hojas de elote, como tú nos explicabas, y se ponen verticalmente. Sí. ¿Qué tan importante es el acomodo del tamal? Nosotros vamos a ir a un corte, pero regresando, nuestro chef invitado nos va a explicar el por qué el arte de batir la manteca, el por qué el arte de acomodar los tamales y el vapor, qué tan importante es de verdad dejar que el vapor sea vapor y no solamente agua hirviendo y taparlo y a ver si se hacen. Volvemos. Muy bien. 5:49 hora del centro. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a Alfredo, a Soledad, a Monse que están en la sala de chat acompañándonos. Muchas gracias a todas las personas que quieren entrar a la sala de chat y de repente por algo no se pueden conectar. No se preocupen, nosotros sabemos que nos están escuchando. Agradezco muchísimo a todas las personas que se comunican y a las que no se comunican pero que están ahí. Mil gracias también. Estamos hablando y platicando muy a gusto con un gran chef que viene a visitarnos desde Argentina, que ya hizo de Guadalajara su casa y que ahora está con nosotros, el chef Federico Orueta, para platicarnos de estas similitudes tan bonitas en la tierra del maíz, que es toda América, y que por supuesto en Argentina también se comen los tamales, no como en México, pero que en esta manera de batir la manteca, la mantequilla o incorporarle la masa, tenemos el hit para tener unos tamales esponjados, ¿o no es así, Fede? Sí, sin duda. El tema de la manteca es muy importante, primero por el sabor, ¿no? La humedad que nos va a aportar. Ya saben que por ahí unos tamales que no tienen tanta manteca son como secos, ¿no? Una cosa seca, difícil de tragar porque es como comer una esponja de lavar, ¿no? Perdón por la comparación, pero se me vino a la mente. Entonces es muy importante el tema de la manteca y cómo incorporársela, porque básicamente, o sea, estamos tratando de unir, ¿sí? En la masa esta de tamal, la parte líquida, ¿sí? O agua con grasa, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo básicamente ahí es una emulsión, ¿sí? Entonces es muy importante el tema del batido, por eso digamos el trabajar, digamos, más duro de los tamales es el batido, ¿no? Porque hay que batir con cuidado para que justamente no se corten, como escuché que decía una señora que se les cortaba. Se le corta con la piña, de paso, porque la piña tiene ácidos muy fuertes que son que se desarmen, ¿no? Que haga que se desarme. Pero enzimas en realidad. Entonces el tema de la manteca, siempre lo que yo recomiendo es que se vaya batiendo de a poco, que se vaya incorporando de a poco y sin dejar de batir constantemente, ¿sí? Porque es una emulsión. Estoy emulsionando grasa con el agua prácticamente que tiene la masa, ¿no? Entonces, muy importante el tema de incorporar la manteca de a poco, ¿sí? Ir de poco y batir sin dejar de parar, ¿sí? Así constantemente, ¿sí? Eso es súper importante, ¿eh? Ok, ahora, cuando estamos acomodando el tamal, a veces damos por hecho que sabemos y que es fácil. Ay, pues nomás los pongo y los acomodo así. Pero tiene su chiste, porque si yo los presiono demasiado, no le doy tiempo tampoco al tamal ni espacio para que se expanda. Claro. Y también si los pongo demasiado flojos, pues igual se me pueden caer porque habiendo vapor, ¿cuál es el hit? Darle espacio para que el tamal se esponje un poquito y que el vapor pase. Y también, ¿cuál sería la función del vapor? ¿En qué momento empezamos a notar que hay vapor? Porque la gente a veces cuenta el tiempo a partir de que prende la olla, pero todavía no hay vapor. Sí, no. Primera parte, los tamales que tienen polvo leudante, ¿sí? Polvo de hornear que le llamamos nosotros, le tengo que dejar un espacio en el acomodo entre sí. ¿Por qué? Porque el polvo leudante hace que justamente que la masa se esponje o crezca, ¿sí? Entonces si están muy apretados, si los pongo demasiado juntos, ¿qué va a pasar? Ese polvo de hornear no va a tener efecto, ¿sí? Van a salir como apelmazados, duros esos tamales, porque no va a haber tenido espacio para que crezcan, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el tema del vapor, bueno, para darse cuenta cuando empieza a salir, cuando ya está para poner, digamos, es porque yo ya veo que sale el humito, por decirlo así, el vapor de la olla. Yo con tema tiempo, ya me conocí Leti, por ahí soy un poco enemigo de decir, con 2 minutos, no, depende de la olla, depende de la hornilla, depende del gas, depende de la altitud, depende de un montón de factores. Entonces, más bien,
quiero que se den cuenta los radioescuchas que yo tengo que ponerlos o empezar a contar mi tiempo desde que el vapor está saliendo. Y eso me doy cuenta cuando veo que sale humito, ¿sí? Que sale humo, que sale vapor, ¿sí? Entonces ahí es donde yo acomodo, tapo y hago todo lo que sigue, digamos, mi folclore, digamos, de mi preparación. Y ahí ya los pongo a cocinar. Okay. ¿Sí? Más o menos es una hora y media lo que nosotros recomendamos en México que se cocinen los tamales. Depende también si son rellenos, si son, por ejemplo, en estos de elote, etcétera. Cuando son muy aguaditos, el tamaño, cuando son muy aguaditos, como en el caso, por ejemplo, de los uchepos, que por lo regular a veces son tamales, o los colados que son más pequeñitos, pues es más rápido la cocción, pero también hay que tener ese cuidado. Ahora, nos pregunta Sandra de Austin, ¿qué es el azúcar moscabado? ¿Nos explicas? Sí, mucho gusto, Sandra. El azúcar moscabado es el azúcar en estado más natural, ¿no? El azúcar blanca que nosotros consumimos habitualmente, el azúcar refinada, es justamente una azúcar refinada, ¿sí? Es la caña de azúcar que ha sufrido el proceso de cocción y todo eso para extraerle su azúcar natural de la caña, pero después ese azúcar pasa un proceso de refinación, ¿sí? Donde queda blanca, como es el azúcar que más a menudo nosotros consumimos. El azúcar moscabado es una azúcar más pura, digamos, sin el proceso de refinación. No es un azúcar marrón o de un colorcito más oscura, que acá en México le llaman azúcar moscabado, pero es un azúcar como más natural, ¿no? Recomendable en mi caso, digamos, muchas veces. A la incorporación de la masa, de la manteca, cuando usamos azúcar estándar, azúcar, por ejemplo, blanca, refinada, o azúcar moscabada, el hecho de que tenga, por ejemplo, más sabor o tenga a lo mejor otra química, más líquido, podríamos decir, ¿aportaría más humedad o no tiene nada que ver que sean diferentes tipos de azúcar? Sí, obviamente el azúcar moscabado va a aportar más humedad. Para pasteles, digamos que en el caso de la repostería, se usa el caso del azúcar moscabado cuando quiero que quede un pastel más húmedo, ¿sí? Va a aportar más humedad. Y color, por supuesto. Bueno, claro, ni que hablar el tema de color. Si yo voy a hacer mejor unos tamales que son blancos y difícilmente le vaya a poner azúcar moscabado para que no tomen un color pardito. Claro, que la gente por ahí, los comensales duden, ¿no? Decir, esto está medio echado a perder, tiene un color medio oscuro, se está pudriendo, los tamales están viejos. Entonces, para ese caso se usa el azúcar refinada. Igual que en muchas recetas de la repostería, ¿no? Nosotros usamos azúcar refinada. Pero si yo tengo que usarla para endulzar mi café, por ejemplo, es 1000 veces más recomendable el azúcar moscabada, ¿no? Ahora, más sana, más natural. En el tema de las frutas, nos hablabas de la piña. En el tema, por ejemplo, de las fresas, que también es una fruta que cuando la usamos en atoles o algo se corta, nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Sería suficiente dejarlas macerar con azúcar, como muchas veces lo hacemos en cocina para algunas preparaciones? ¿O tendríamos mejor que cocerla? Tal vez no llegar a un punto de mermelada, pero sí cocerla para incorporarla a la masa, o cuál es el proceso que nos recomiendas. Yo recomiendo darle una pequeña cocción como para desactivar un poco el ácido. La fresa son frutas muy ácidas, donde eso hace que se corta. Entonces, igual que si yo quiero congelar fresas, tengo fresas, las quiero congelar, siempre es conveniente desnaturalizarlas, como se le dice técnicamente, pero dándole una pequeña cocción, ¿sí? Preferiblemente. Pues ahí están muchos consejos para que les queden tamales de 10 y nota. Ustedes saben que las técnicas de cocina son importantes conocerlas y dominarlas, aunque seamos amas de casa. Si sabemos cómo hacer las cosas, si sabemos el por qué, pues nos van a quedar muchísimo mejor. Ya escucharon ustedes el porqué del vapor, el porqué de darles el espacio, el porqué también del batido, y ya saben ustedes que nadie se los había dicho, lo han escuchado por primera vez en Casa con Leti, es una emulsión. Estamos emulsionando la manteca con la masa que tiene humedad. Ni yo tampoco había escuchado esa palabra del batido como una emulsión. Bueno, un poco más técnico, digamos, pero ¿no? Es del lado más qué interesante más técnico el saberlo, y entonces cuando tenemos claro ese panorama y esa técnica, todo va a ser mucho más fácil para nosotras. Y si tienes batidora, se puede hacer en batidora también, ¿verdad? Pues mucho más fácil, menos nos cansamos. Sí, no con el globo,
globo, lo único, ¿no? Si tienen batidora, no, claro, con pala, porque se les va a romper el globo por el espesor, ¿no? Pero bueno, sí, con una batidora, claro, es mucho más fácil. Fede, muchísimas gracias, te agradezco. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido? Más llegaste, ya se está acabando el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Dinos dónde te puede encontrar la gente, por favor, porque es un chef de verdad que vale la pena. Búsquenlo y cuando tengan oportunidad de que tomen clases con él, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en la escuela, ¿sí? O si no en el 15 92 94 93, ese es el teléfono de ahí para que ustedes me puedan ubicar, y si necesitan alguna consulta o lo que sea, con mucho gusto estoy para ayudarles, ¿eh? Muchísimas gracias, Fede. No me cuesta nada, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 15 92 94 93, el teléfono donde pueden encontrar al chef Federico Orueta, próximamente papá, muy orgulloso y muy contento. Y papá de un niño mexicano. Papá de un niño mexicano, fíjense qué bonito, papá de un niño mexicano. Y bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, un grandote fin de semana, porque el lunes es puente. Disfruten sus tamales, las personas cuídense mucho. Si ven que tienen el primer síntoma de temperatura alta o de flemas o algo, corran al centro de salud, no se me esperen, por favor, y quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho, bye.